En el capítulo anterior, en la sesión anterior, estuvimos explorando el fin de los tiempos, ¿cierto? Y hablábamos de cómo bíblicamente el fin de los tiempos es el fin de esa era de pecado con todos sus frutos, que es la injusticia, la iniquidad, la maldad, la corrupción sobre la tierra. Y como el fin de los tiempos es ese punto de transición donde hay unos nuevos tiempos, una nueva era de tiempo de justicia, paz y gozo sobre la tierra. Hay nuevos cielos y nueva tierra. No voy a retomar otra vez todo lo de la vez pasada, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en la página web. Así que vamos a entrar directamente en materia en esta mañana. En la sesión anterior nos preguntábamos cuál es el propósito de Dios para la humanidad, cuál es la intención con la cual Dios creó al hombre y a la mujer, con qué intención creó Dios a la humanidad, y la única manera en que podemos entender hacia dónde nos dirigimos, a cuáles son nuestras responsabilidades y deberes como especie, cuál es nuestro papel en este vasto universo, es si entendemos nuestro propósito. Y para hacerlo debemos ir a los orígenes, a la intención original de Dios para el hombre, antes de que el pecado ocurriera. Porque el diseño me habla de propósito. Dile al que está a tu lado, diseño habla de propósito. Tú no vas a utilizar un marcador, ¿sí? No lo utilizarías para comer, no lo utilizarías para tomar agua por medio de él, porque el solo diseño ya no te hace que no sea compatible con la actividad que quieres hacer. Entonces el diseño me habla de ¿qué? De propósito. El diseño me ayuda a ver para qué fue creado eso. Por eso es que al estudiar la anatomía, la biología del hombre y de la mujer, podemos descubrir para qué fueron diseñados. Y por eso las aversiones que quieren decir que son biológicas van en contra de toda lógica y de la misma biología, porque el diseño me habla de propósito, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a explorar un tema que se llama la tierra prometida, y ese tema va de la mano del tema anterior, así que los que no lo vieron, los que no estuvieron, les recomiendo que puedan entrar a la página y verlo, para que tengan todo el contexto adecuado. En Génesis 1 y 2, Dios forma toda la atmósfera adecuada para la humanidad. Forma al hombre y a la mujer, les da a administrar un huerto, pero no es cualquier huerto, es un huerto que Dios mismo plantó y le entrega al hombre para que él lo administre, para que lo cuide y lo guarde. Dios le da al hombre una propiedad, le entrega una tierra, y es ahí cuando nos damos cuenta de que Génesis 1, 2 y 3 es una batalla por la tierra. Eso lo hemos explorado en otros temas. El caso es que Dios tiene un destino y un propósito para el hombre. Al ver los dos primeros capítulos de la Biblia y los dos últimos capítulos de la Biblia, ¿cuáles son los dos primeros? Génesis ¿qué? 1 y 2, y los dos últimos, Génesis 21 y 22. Ahí encontramos el principio y el fin de una era, y la intención original de Dios para el hombre, y el punto donde quiere llevar Dios al hombre. El hombre está llamado a ser casa de Dios, casa y morada del Espíritu de Dios. Por eso en Apocalipsis 21 y 22 dice que la nueva Jerusalén, ¿cierto? El tabernáculo, de aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Está llamado a ser hijos de Dios, por eso dice, serán llamados hijos del Altísimo. Y están llamados a ser uno con Dios. Por eso habla de la esposa de Dios. Y aquí la esposa, ¿cierto? La nueva Jerusalén como una novia ataviada para su marido. Hay tres aspectos del propósito de Dios para el hombre: ser casa, ser familia y ser uno con Dios. O como algunos autores bíblicos lo llaman, ser la esposa de Dios, que es otra manera de decir ser uno solo. Así que Dios toma al hombre, lo coloca para ser administrador de la tierra en Génesis, y les dice en Génesis 1:28, sean fértiles y multiplíquense. ¿Sean qué? ¿Y qué? Y llenen la tierra y sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos
y sobre todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra. Como lo mencioné la vez pasada, esa palabra, todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra, en el hebreo es una palabra muy interesante, es una frase muy interesante, porque se refiere a todas aquellas cosas que se mueven y asustan, refiriéndose no solamente al plano en el que estamos, sino a algo más allá. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? Le está diciendo, sea productivo. Y el destino final del hombre, que es ser casa de Dios, hijos de Dios y uno con Dios, está directamente relacionado con un árbol que el Señor coloca en medio del huerto. ¿Cómo menciona la Biblia ese árbol? ¿Es el árbol de qué? De la vida, muy bien. Dios coloca al hombre y lo coloca al alcance del árbol de la vida, por medio del cual el hombre podría cumplir su propósito, de tener el Espíritu de Dios morando dentro de él, tener el ADN divino para ser un hijo de Dios y llegar a ser uno con Dios. Para ello se requería que él tomara el árbol de la vida, de Jesucristo. Y es ahí que el hombre pasaría de vivir por su propia vida, por sus propios anhelos y deseos, a vivir por una vida enteramente divina, la vida de Dios en él. Sería habitación de Dios, morada de Dios en el Espíritu, la voluntad divina sería su voluntad. El reino de Dios vendría a estar en el hombre, porque recordemos los que estuvimos la vez pasada, ¿qué es el reino de Dios? Es Dios gobernando en la vida de los hombres. Mira que está a tu lado, ¿qué es el reino de Dios? Dios gobernando en la vida de los hombres. En otras palabras, Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Porque cuando Cristo está en una vida, Él es el rey de esa vida. Es así como Dios desvela el plan de las edades y comienza toda una dinámica hermosa del reino de Dios, donde hombres y mujeres son gobernados por la voluntad divina y donde hacen parte del sueño de Dios para con el universo y para con la humanidad. Dios coloca el árbol de la vida al alcance del hombre, pero le deja al hombre la elección. ¿Cierto? Hay un tema de elección. Le deja al hombre la elección de renunciar a sus más caros anhelos, renunciar a su vida para vivir por la vida divina. Y Dios lo pone a mirar más allá, le da una misión tan grande, le da una misión de juzgar ¿qué? ¿Sojuzgar qué? Toda la tierra, ¿cierto? Le da la misión de llenarla, de multiplicarse, de ser productivo, de administrarla, de ejercer dominio sobre toda criatura. Le da una misión grande, le da un propósito, le da un destino, y es por eso que necesita de la ayuda de Dios. Y por eso Dios coloca a su alcance el árbol ¿de qué? De la vida, porque sabe que el hombre necesita, ¿sí? Que el motor de su vida sea Dios. Le da todo y le deja todo a su alcance, pero hay un tema de elección. El hombre debe extenderse sobre la tierra, llenarla y conquistarla, trabajar en el huerto, ser productivo y multiplicarse. Mira que está a tu lado, estamos llamados a ser productivos. Invadir la tierra extendiendo el huerto, extendiendo la atmósfera del huerto a todo lugar, esa atmósfera donde Dios gobierna y los hombres obedecen, porque saben que la voluntad divina es lo mejor que les puede pasar. Confían en la sabiduría de Dios, en el Rey del universo. Pero entonces uno de los mayores engaños de todos los tiempos acontece. Hombre y mujer pierden de vista el propósito, pierden de vista su destino. En vez de estar guardando el huerto, estaban en negociaciones con la serpiente. Se pusieron a hablar con la serpiente. Dios les dijo, los puso en el huerto ¿para qué? Para que lo cuidaran y lo guardaran. ¿Quién guarda algo si no hay peligro alrededor? ¿Ustedes por qué colocan llave a sus casas? ¿Por qué no dejaron la puerta abierta cuando vinieron en esta mañana? ¿Porque es algo cultural? No, porque hay peligro, ¿cierto? Hay entidades rondando. Dios coloca al hombre para que guarde el huerto, que guarde la tierra. ¿Por qué? Porque habían enemigos rondando. Y la humanidad lo que hace es hablar con el enemigo, aquel enemigo sobre el cual Dios les ordenó que ejercieran dominio y sobre el cual les dio el dominio. Esas criaturas que se arrastran sobre la tierra. Y en vez de trabajar y disfrutar de la labor de sus manos, como dice Eclesiastés 2:24,
la humanidad se acerca al árbol prohibido, debate con la serpiente sobre los beneficios de desobedecer a Dios, y la serpiente les ofrece los beneficios del reino, pero sin el rey. Les ofrece quitar al rey del medio. Les dice que serán como ¿quién? ¿Cierto? Seréis como Dios. El reino sin el rey, la tierra sin el rey, sin dependencia y solo autosuficiencia. Y esa es la raíz de este árbol. Auto. Podrían ejercer dominio, tendrían sabiduría, inteligencia, podrían discernir el bien y el mal, no necesitarían al rey. Podrían tener el reino sin el rey, lo cual es imposible porque el reino de Dios es Jesucristo. Es una misma esencia, no puedes separar al reino del rey. Mira que está a tu lado, no puedes separar al reino del rey. Y la más grande ironía de todos los tiempos acontece. Lucero le ofrece al hombre y a la mujer aquello que ya era de ellos, la imagen de Dios. ¿Qué es lo que les dice? Seréis como Dios. Y resulta que en el principio, a imagen y semejanza de Dios los creó, ¿cierto? Varón y hembra los creó. ¿Y qué hace el engañador? Les ofrece aquello que ya era de ellos. Les dice, seréis como Dios. Y es porque Lucero no tiene nada que ofrecer. Solo puede ofrecer lo que por derecho le pertenece al hombre. Y así engañarlo. Y es así como la más grande tragedia de todos los siglos acontece. Hombre y mujer desobedecen a Dios, dejan de escuchar la voz de Dios, quieren tener el reino sin el rey, y al hacerlo entregan el dominio y la autoridad a Lucero. Porque hay un principio universal. Uno entrega su voluntad a aquello que uno obedece. Uno entrega su voluntad a aquello que uno obedece. Esto lo hemos explorado en el plan de la CEAE, los invito a visitarlo. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad, pero ellos son esclavos de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Uno es esclavo de qué? De aquello que le ha vencido. 2 de Pedro 2:19. Así que el pecado se gesta en el hombre, el pecado de Lucero, la autosuficiencia, querer el trono y no al rey, querer el reino sin el rey, y es así como le entregan el dominio. La creación entera gime y grita. El huerto en Edén, ese pedazo de tierra que traía el reino de Dios sobre la tierra, es tomado y desaparece de la vista del hombre. El hombre quería hacer las cosas por su cuenta y obtendrá exactamente lo que quería. La tierra cae bajo maldición por causa del pecado. Hombre y mujer quiebran la dinámica del reino. ¿Cuál es la dinámica del reino? Dios gobernando en la vida de los hombres. Él da una orden, se ejecuta. Él dice, no hagan algo, no se hace. Esa es la dinámica del reino. Y al desobedecer la única orden que Dios había dado, la única orden que había dado el rey, rompen con la dinámica del reino, rompen con el reino sobre sus vidas. El territorio se pierde y ahora es un ambiente hostil. Pasan los siglos y las edades. Personajes como Noé y Abraham reciben pacto. Dios de nuevo buscando al hombre y a la mujer, queriendo llevarlo a establecer la dinámica del reino en sus vidas, con miras a alcanzar el propósito eterno, ser habitación de Dios, hijos de Dios, ser uno con Dios. Abraham recibió un pacto territorial y es ahí donde se nos desvela algo muy interesante. Dios está interesado en que el hombre recupere lo que le pertenece, en recuperar su territorio. Así le muestra a Abraham la tierra que Dios ha decidido entregarle. ¿Cierto? Le dice, multiplicaré tu descendencia. Si ves las estrellas, ¿puedes contarlas? No, así será tu descendencia. Vuelve a Génesis 1:28, ¿cierto? Multiplíquense, llenen la tierra. Si ves la tierra que está delante tuya, te la daré a ti y a tus descendientes. Llenen la tierra, sojúzguenla. Se repite Génesis 1:28. ¿Pero para qué? Para bendecir a todas las familias de la tierra, le aclara. Pero entonces pasan las décadas y los siglos. Israel pierde de vista su misión. Igual que en el huerto, hombre y mujer perdieron de vista la misión de llenar ¿qué? La tierra y administrarla. Así le pasa a Israel tal cual. Terminan esclavos de Egipto, tal como el hombre y mujer terminaron esclavos de Lucero. Y aquí hay algo muy importante. Los hijos de Dios deben usar Egipto.
Egipto no debe usar a los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben usar a Egipto. Egipto no debe usar a los hijos de Dios. Pasan los siglos, ustedes conocen la historia. Después de unos siglos Dios saca a Israel de Egipto con mano poderosa. ¿Y con qué propósito lo hace? ¿Para qué saca Dios a Israel de Egipto? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Para llevarlo a la tierra prometida. Y más allá de eso, que hay algo espectacular en Éxodo, el Señor mismo dice para qué lo sacó. En Éxodo 29:46, Éxodo 29:46, dice: conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. ¿Para qué sacó Dios a Israel de Egipto? Para habitar en medio de ellos, para morar Él en medio de ellos. Y esto es hermoso porque no hay reino si no hay rey. No hay reino si no hay rey. Dios tiene un propósito con la humanidad que se extiende más allá de solo darle territorio, pero lo incluye. Dios anhela habitar en el hombre, anhela hacer de la humanidad su familia, anhela ser uno con la humanidad. Y dentro de todo esto, al hacer todo esto, la humanidad cumple de una manera natural su función de extender el reino. Porque ¿qué es el reino? Dios gobernando en la vida de los hombres. Dios gobierna desde su habitación, Dios gobierna con su familia, Dios gobierna con su amada. Así que por medio de Israel, Dios anhela recuperar el diseño y el territorio. Deuteronomio 7 detalla, y lo pueden leer, Deuteronomio 7 detalla cómo Israel había de tomar la tierra. Había todo un plan, todo un diseño. No era de un día para otro, era cuestión de un proceso. Así Israel debía extender el territorio, tomar la tierra, liberarla de la sangre inocente que era derramada sobre ella y establecer el reino de Dios. Pero la tragedia acontece nuevamente. Ellos no creen que Dios va a pelear por ellos. Ven la misión como demasiado grande para aceptarla. Temen a los gigantes de la tierra. No ven los frutos gigantes que la tierra da. Ven a los enemigos gigantes. Finalmente, después de un periodo de disciplina en el desierto, entran a la llamada tierra prometida. Ahí libran las más duras batallas, mientras esta fuerza invasora va conquistando el territorio. Una imagen de lo que la iglesia hace al entrar en un territorio. Debe conquistar corazones, derribar toda fortaleza de maldad, traer justicia, paz y gozo en el espíritu a todas las personas. Pero entonces Israel se comienza a establecer. Aún tienen muchos enemigos por exterminar. Dios les había advertido en Deuteronomio 7 que no tuvieran temor. Deuteronomio 7, 17 al 19 dice, le está hablando Dios a Israel: si tú dices en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las voy a exterminar? No tengas temor de ellas. ¿Qué dice? No tengas temor de ellas. Acuérdate del bien que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Y le dice: recuerda todo lo que ya he hecho y lo que haré por ti. Pero el temor les puede más. Hacen un golpe de estado. Piden un rey humano que los gobierne. Recordemos, ¿cuál era el rey de Israel? El primer rey que tuvo Israel. Muy bien, era Dios, ¿cierto? Pero ellos le van a Samuel y le dicen: queremos que un rey humano. Y ahí es donde Dios les dice: me han desechado a mí como su rey, ¿cierto? Podemos leerlo en 1 y 2 de Samuel, no hay problema, en sus cajas lo pueden leer. El primer rey que tuvo Israel era Dios. Y Dios mismo les dice: no te preocupes, Samuel, no te desecharon a ti, me han desechado a mí, que era rey sobre ellos. Y ahora van a tener un rey, y eso va a ocasionar que se aprovechen de ellos, va a haber corrupción y demás. Pero de nuevo, el hombre va a obtener aquello que quiere, aquello que busca. ¿Qué es el reino de Dios? Dios gobernando en la vida de los hombres, Jesucristo en nosotros. Y ellos piden un rey humano que esté sobre ellos, que ellos puedan seguir. Así que Dios les da lo que quieren, les da lo que quieren. Como consecuencia de esto vienen periodos negros para Israel, ¿cierto? Causas de corrupción, los reyes desangran al pueblo, hay corrupción en todas las esferas, el sacerdocio se corrompe. Incluso los sacerdotes matan a uno de los suyos en el mismo templo.
etcétera, etcétera. Será motivo de otra historia. Y hay una realidad hermosa en la Biblia. El reino va de la mano del territorio, porque donde Dios está gobernando en la vida de los hombres, ese territorio está bajo la jurisdicción del reino. Y eso es tan así que si ustedes leen el Antiguo Testamento con detenimiento, van a ver que cuando Israel deja de estar gobernando, deja de estar sobre la tierra, cuando son llevados cautivos por causa de sus pecados, llevados cautivos, cuando ellos se refieren a Dios, se refieren como el Señor de los cielos. Pero cuando están en la tierra, se refieren a Él como el Señor de los cielos y la tierra. Por eso ustedes en Daniel van a leer que se habla del Señor de los cielos. Pero cuando ellos están alineados con el reino de Dios y Dios está gobernando sobre sus vidas, se refieren a Él como el Señor de los cielos y la tierra. Cuando sus hijos se salen de su llamado, cuando sus hijos se salen y dejan de obedecerle, deja de ser el Señor sobre la tierra y es solo el Señor sobre el cielo. Ahora, en nuestras vidas, ¿está el Señor de los cielos o el Señor de los cielos y la tierra? Dios gobernando en la vida de los hombres, trayendo cambio a las personas, trayendo cambio territorial, convirtiendo una tierra cualquiera en la tierra prometida. Donde Dios reina, esa es la tierra prometida. Donde Dios esté reinando, esa es la tierra prometida. Pero entonces pasan los siglos y las edades, continuamos avanzando en el tiempo, continuamos avanzando en esa espiral, y en la consumación de los tiempos llega el rey, el ungido, ¿cierto? El ungido, perdón, que la humanidad esperaba. Su nombre es Jesús. Muy bien. El que acercaría al reino de Dios y haría de nuevo que el Señor sea el rey, el Señor sobre los cielos y la tierra. La raíz del mal del hombre debía ser exterminada. Aquella causa de toda clase de iniquidad y perversión en el hombre debía ser exterminada. Aquella raíz de autosuficiencia. Porque cuando el hombre escoge la autosuficiencia, escoge el pecado, deja de tener posibilidad de elección. Lo único que puede hacer él es pecado. Ese es el motor de su vida. Y es la causa de toda corrupción, de toda maldad. Así que esa raíz debía ser exterminada. Y es así como el Rey del universo, el Señor de los cielos y de la tierra, Jesucristo, toma el reto. Y es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muere para exterminar la raíz del mal humano. ¿Cuál es la raíz? El pecado, la autosuficiencia. Y destruye el pecado en su cuerpo mortal y vence las potestades demoníacas y triunfa sobre la muerte en su resurrección, triunfa sobre todo poder y principado, y aún desde antes de su muerte, ¿cierto? Aquellos que están endemoniados caen de rodillas delante de él y le dicen: ¿qué tienes con nosotros? ¿Cierto? No pueden resistir el poder del rey, no pueden resistir que el reino de los cielos se ha acercado. Y al resucitar obtiene todo el poder y la autoridad que tenía desde antes de la fundación del mundo. Y el Rey Jesús, nuestro Rey, mira que está a tu lado, nuestro Rey, delega toda esa autoridad a la asamblea de los santos, a la comunidad del Rey. Génesis 1:28 se repite de nuevo. Creó Dios, ¿cierto? Al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿cierto? Y les delegó autoridad. Les dijo, multiplíquense, sean productivos, llenen la tierra, ¿cierto? Sojúzguenla, dominen sobre ella, se administrenla de manera adecuada. Y se repite Génesis 1:28 en Mateo 28:18. Jesucristo le dice a la asamblea de los santos, a la comunidad del Rey, a la eclesía, a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, le dice: toda potestad, ¿toda qué? Me es dada, ¿dónde? Wow, ¿dónde? ¿Cierto? En los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan,
Hagan discípulos a todas las naciones. Multiplíquense. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es así como he desatado el organismo más poderoso que el mundo ha conocido, el organismo más poderoso del universo, la iglesia, una fuerza imparable, inconmovible, incorruptible, que sacude el imperio más poderoso de su época, sacude familias y ciudades, sacude vidas enteras, países enteros. Y es así como se comienza a vivir un nuevo tiempo en la tierra, disfrutando de los bienes de la era venidera, cuando el Rey Jesús regrese a reinar sobre la tierra. Y es así como el Rey Jesús salva a su pueblo de sus pecados, para darles visión, propósito y destino, para darles dirección e invitarlos a ser parte de la transformación de ciudades y naciones, por medio de los corazones y las vidas de los hombres, estableciendo principios y valores, estableciendo el Espíritu Santo en las vidas de los hombres, por medio de vidas transformadas, de un verdadero arrepentimiento, un cambio de dirección, formando el carácter de Jesús en cada uno de ellos. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y se establece un tiempo de extender el reino, esa justicia, paz y gozo en el Espíritu a toda criatura. Y el Rey Jesús invita a grandes y pequeños, a pobres y ricos, a viudas y casadas, a solteros y casados, a alinearse con la realidad del reino y caminar en el ya, aunque aún falta. Y esa es la vida, ¿sí?, de la iglesia. El disfrutar de esos bienes venideros aquí y ahora, pero aún falta, porque esperamos ese momento del fin de los tiempos en que recibamos a Jesucristo. El Señor de los cielos y la tierra gobernando en sus hijos y a través de sus hijos, extendiendo el reino de Dios sobre toda criatura. Y avanzó esta fuerza, a pesar de que eran torturados, echados a los leones, a pesar de que eran asesinados y buscados y apedreados, avanzó esta fuerza estableciendo comunidades donde el Rey reina, comunidades que son una degustación de la era venidera, donde la justicia, la paz y el gozo reinan, donde todos comparten sus recursos ayudándose mutuamente, donde el que tiene comparte con el que no tiene mientras se levanta y consigue los medios de sustento, donde todos son productivos, donde todos buscan ser productivos. Por eso es una comunidad donde no cabe el ser ociosos y esperar ser mantenidos por ella. Por eso Pablo le escribe tan duro a los de Tesalónica. Les dice, el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? Porque el hecho de que haya ayuda mutua no es excusa para la ociosidad, ¿cierto? Es ayudarnos unos a otros mientras nos levantamos, ¿cierto? Conseguimos esas fuentes de ingreso y podemos ayudar a otros así como nos ayudaron a nosotros. Pero había unos en Tesalónica que estaban diciendo, ay, tan chévere, esto de la iglesia, del reino, me dan todo, no tengo que hacer nada. Y Pablo dijo, se están aprovechando, ese no es el diseño de Dios, es una ayuda mientras, ¿sí?, te proyectas. Pero habían unos que no se querían proyectar, y de pronto Jesucristo viene pronto, entonces ¿para qué buscar trabajo ni nada? Y era una carga, estaban siendo ociosos. Y Pablo dice, ese no es el diseño de Dios. Por lo tanto, el que no trabaja, que no coma. Algunos quisieran ser mantenidos a hacer nada, que les llegue un cheque debajo de la puerta. Pero Dios nos ha dado recursos, dones, habilidades. Dios nos ha dado talentos. No es cuánto tenemos, es qué hacemos con lo que tenemos. Dile a que está a tu lado, no es cuánto tienes, es qué haces con lo que tienes. O al que está al frente, aquí me lo tienen solo. ¿Qué haces con lo que tienes? ¿Cómo ponemos nuestros talentos, dones y habilidades al servicio de otros? ¿Cómo construimos comunidad y cómo suplimos las necesidades de otros? Y damos fruto en comunidad. Y rendimos cuenta los unos a los otros. Por eso hay confesión pública de pecados en la comunidad. Por eso hay ayuda en la comunidad. Y ahí es formado nuestro carácter. Y ahí damos fruto, y fruto que es visible a los que nos rodean. ¿Ven cómo nos ayudamos mutuamente? Y reconocen ese amor. Es degustar de justicia, paz y gozo. Es degustar de los bienes, de los poderes del siglo venidero, aquí y ahora. Por eso en Hebreos 6, del 4 al 5 dice,
Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y han sido hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Gustaron de qué? Y continúa, y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué? Es entrar en la tierra prometida, esa comunidad que Dios establece. Es entrar en la tierra prometida aquí y ahora. El ya, aunque aún falta. Y por eso esta fuerza tan espectacular que Dios estableció, la iglesia del Señor de los cielos y de la tierra, arrasó. Porque manifestaban el reino de Dios, mostrando justicia, paz y gozo en la tierra. Mientras, como les contaba la vez pasada, mientras en ciudades enteras la gente estaba huyendo porque había una plaga, esta fuerza, la iglesia se quedaba a ayudar a los enfermos, a ayudar a los que tenían la plaga, a pesar de que no había cura y a pesar de que los que estaban ayudando se contagiaban y morían junto con los que estaban ahí. Pero hasta el último momento estaban ahí dándole esperanza a aquellos que estaban enfermos. Y por eso esto sacudió el imperio. Y por eso los escritos históricos dicen, no entendemos a esos cristianos, ¿sí? No tienen esa autosuficiencia porque dan un amor sin medida, a pesar de que les cuesta sus propias vidas. Pero entonces, al ver Lucero, ¿cierto? Estamos entrando en los primeros siglos después de Cristo. Al ver Lucero que esta fuerza no podía ser detenida, imagínense, nos faltan 20 siglos. Al ver Lucero que esta fuerza no podía ser detenida, que donde quiera que iba brillaba como la luz más incandescente, es ahí cuando Lucero trama quitarle visión y propósito a la comunidad del rey, a la iglesia. Y es así como en el siglo IV, la comunidad del rey pasa de ser una comunidad perseguida y buscada a ser parte del imperio romano. Se les dan concesiones como edificios, recursos económicos, facilidades que los hicieran, ¿sí? Que los hicieran sentirse mejor. Y lo único que les pide a cambio el imperio es que corte con sus raíces hebreas. Les dan los templos paganos, los que sean cristianos se les dan facilidades de préstamos y demás, y por eso muchos en el imperio dijeron, uy, tan chévere eso, entonces voy a convertirme en cristiano, porque me dan préstamos, me dan muchas facilidades que no tienen los demás. Y es así como este río que no podía ser detenido, que no puede ser detenido, de la comunidad del rey avanzando, al ver Satanás que no lo puede detener, ¿sí? Que ni le pone represas y no lo puede detener, lo que busca es cambiar su dirección. ¿Su qué? ¿Cierto? Si es un río, su cauce, ¿cierto? Les da templos, les da los templos, los edificios que eran utilizados para los dioses griegos, le cambian el título a las estatuas, ¿cierto? Los dibujos, ¿no? Entonces le quitan ahí, ya no es Zeus, ¿sí? Es Jesús, ya no es Júpiter, es Pedro. Y claro, al hacerlo, al decirles, este señor que se levantó, Constantino, que detestaba a los judíos, le dijo a la iglesia, les voy a dar todo. Les voy a dar todo. Los llevó al pináculo del templo, les mostró a la iglesia todos los reinos que estaban bajo su poder. Les dijo, les voy a dar recursos económicos, les voy a dar todos los templos que ahorita hay en el imperio, van a ser para ustedes. Lo único es que corten con sus raíces hebreas. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Hebreos. ¿Quiénes escribieron la mayoría de cartas del Nuevo Testamento? Hebreos. Los 12 apóstoles, ¿qué eran? ¿Qué nacionalidad eran? Hebreos, ¿cierto? Así que, en la mayor movida de todos los tiempos, busca cambiar su cauce, cortar con sus raíces, y al hacerlo, la iglesia debió buscar raíces grecorromanas
para explicar los escritos apostólicos y el Antiguo Testamento. Y al hacerlo, al cambiar sus raíces hebreas por raíces grecorromanas, tuvieron que acudir a Olimpo y no a Edén para explicar sus orígenes. Tuvieron que acudir a los mitos griegos, ¿sí? Y no al Génesis, para tener una cosmovisión del hombre. Y la vida espiritual, que es una vida integral, como se ha visto desde el principio de los tiempos, se convirtió en algo etéreo. El Señor de los cielos y de la tierra fue convertido únicamente en el Señor de los cielos. Tal como los dioses griegos son parcelados en sus áreas de influencia, que hay un dios que ejecuta tal área, ¿cierto? Hay un dios que se encarga del Hades, hay un dios que se encarga del Olimpo, hay un dios que se encarga de esto, de lo otro. Tal como los dioses paganos que Israel tuvo que derrotar, que tuvo que destruir en su momento. Así la iglesia, sin darse cuenta, desde su punto de vista, limitó la influencia de Dios sobre el hombre. Y esta fuerza viva que no reconocía límites, que no tenía barreras, porque donde quiera que estuviera, ahí estaba la comunidad del Rey, no reconocía fronteras, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y querían llenar la tierra con el conocimiento de Dios para que se cumplan las profecías. Esta fuerza que donde quiera que se reunía, ahí estaba la iglesia, en casas, en plazas, en mercados, donde fuera, en la playa, todo lo que leemos en Hechos y que decimos y suspiramos, wow, pasó a estar confinada, encadenada, encerrada en un edificio para un ritual semanal, tal y como lo hacían todos los griegos y romanos con sus dioses, porque había toda una filosofía. Había un templo, habían sacerdotes, ¿sí? Y se creía que en el templo vive el Dios. Entonces hay un ritual de ir todas las semanas. Les estoy hablando en general del ritual grecorromano. Van todas las semanas, llevan ofrendas y demás, hacen un ritual para ponerse en paz con el Dios que habita ahí y así poder irse en bendición y esperar que les vaya bien durante la semana. Es lo que hacían con Zeus, con Diana, con todos los dioses grecorromanos. Y es así como la iglesia de Dios es confinada a hacer lo mismo que hacían todos los demás. Y esa fuerza que no conocía límites fue engañada y encarcelada. Con el tiempo, esta participación de todos se convirtió en la participación de unos pocos. Con el tiempo, resulta que cuando la iglesia se reunía, cualquiera podía levantar un salmo, un cántico, que es lo que nos dice Pablo en Corintios, ¿sí? Que es lo que dice en Colosenses. Con el tiempo empezaron a decir no, porque si alguien se levanta y canta lo que no es, no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque el pensamiento grecorromano de querer explicar todo sistemáticamente, de ahí nació la teología sistemática, quiere encasillar a Dios, quiere explicar todo hasta el último detalle, quiere encontrarle razón a todo, ¿sí? Si hago tal cosa debe pasar tal otra, ¿sí? Todo es lógica, todo es de esa manera, y resulta que tú no le puedes poner lógica a la vida, ¿sí? La vida es hermosamente impredecible. Tu vida, piensa en las cosas que tú has hecho, todo por lo que has pasado. Tú no podrías confinar eso a un programa de computadora, porque la vida es muy impredecible, hay muchas decisiones, muchas variables, ¿cierto? Que hacen de la vida algo hermoso. Pero entonces este pensamiento busca encasillar a Dios, explicar las cosas y controlar las cosas. Entonces dijeron no, que todos canten no se puede. Y ahí nacieron grupos especiales que cantaban las canciones que estaban aprobadas.
Y entonces la fuerza imparable empezó a convertirse en algo de unos pocos, capacitados y entrenados. Y se convirtieron en espectadores. Se le quitó la participación. El Dios que está en medio de ellos, ¿sí?, se convirtió en un Dios lejano, al cual se debe buscar agradar. Y Dios que está en medio de ellos, aquí yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, ¿cierto? Vayan, pero yo estoy ¿dónde? ¿Cierto? Yo estoy con ustedes, en ustedes, Jesucristo en nosotros, con nosotros. Se convirtió en un Dios lejano. Y como tenían la mentalidad de que en los templos griegos habitaba Dios, y venía el concepto de que Dios habita en su iglesia. ¿Dios habita dónde? En su iglesia, ¿cierto? Dile al que está a tu lado, en ti y en mí. Como empezaron a ver el templo como si el templo fuera, el edificio fuera la iglesia, pronto llegaron a la conclusión de que Dios habitaba en el edificio, tal como hacían con los dioses griegos. Así que los reyes y sacerdotes, llamados a legislar en el reino, con el poder incluso de exiliar a alguien del reino, se convirtieron en espectadores de un show semanal, donde se busca el perdón de Dios y se repite cada 8 días a perpetuidad, tal y como hacían los templos paganos. Se busca el perdón que ya fue dado en la consumación de los tiempos por Jesucristo. Se busca tener un sentimiento de perdón, de sentirse bien con su Dios para que le vaya bien durante la semana, pero no hay dirección, propósito ni destino. Es pedir perdón una y otra vez hasta morirse, el mayor engaño de todos los tiempos, como si Jesucristo no hubiese muerto una vez y para siempre. Y es así como esta fuerza imparable, este río, se le cambia su cauce, es reducida a ser un ritual cada 8 días, donde la atmósfera es tan fúnebre en algunas ocasiones que es como si mataran de nuevo a Jesucristo. Y así la iglesia fue despojada y condenada a andar sin dirección. Cambió su cauce, su dirección, su propósito, reducida a esperar morirse, rogar porque Dios tenga misericordia. Un Dios lejano que no tiene nada que ver en los asuntos del hombre. Una separación entre tierra y cielos, en la cual lo de la tierra es inmundo, impuro, y solo lo de los cielos es puro, y por eso Dios no tiene nada que ver en lo que acontece en la tierra. Y el hombre no tiene más esperanza que esperar el día de su muerte. Y resulta que Dios ha dado toda autoridad a su iglesia, una autoridad sin límites, sin límites. ¿Qué dijo Jesucristo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan, ¿cierto? Llenen la tierra, multiplíquense, sean productivos y ejerzan dominio sobre aquellas criaturas que se arrastran, sobre aquellos demonios y principados. Mateo 18 del 15 al 17 dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. ¿Ve y repréndelo cómo? A solas. Hay un protocolo aquí. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 2 o más. Exacto. Para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. ¿Dilo a quién? Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y recaudador de impuestos. Mateo 18 del 15 al 17. Y el versículo 20 termina: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Allí estoy yo qué? Y hemos convertido este pasaje en algo romántico, de cómo donde 2 o 3 están reunidos, ahí está la iglesia. Y eso no es lo que dice el pasaje, porque dice que cuando 2 o 3 se reúnan a confrontar a un hermano, si no los escuchan, ¿qué deben hacer? Llevarlo a la iglesia. Pero ¿no se supone que donde hay 2 o 3 ya es la iglesia? Entonces, si 2 y 3 ya son la comunidad, ¿cómo puede ser que Jesús luego aclare que lo lleven a la comunidad? Este pasaje no es romántico, es terrible. Está hablando del protocolo para echar a alguien de la iglesia, de la comunidad del rey. Alguien que no quiere cambiar, que no quiere conformar su vida a los estándares del rey Jesús. Alguien autosuficiente
que no tiene sentido de comunidad. Y el pasaje continúa, Mateo 18:18. Leemos algo muy poderoso. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. ¿Todo lo que aten dónde? ¿Será atado dónde? Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. ¿Lo que atemos dónde? Esa palabra atar viene del hebreo deo, que quiere decir declarar algo como prohibido. Todo lo que declaren como prohibido en la tierra será prohibido en los cielos. Y donde dice desatar es liberar algo, libertar algo, declarar algo como libre. ¿Y dónde es que se declaran que se liberan las cosas? ¿Qué dice el pasaje? Lo que aten ¿dónde? En la tierra. Lo que desaten ¿dónde? En la tierra. Muy bien. ¿Dónde se atan las cosas? En la tierra. Y entonces aquí hay otro engaño más de las tinieblas. Ha hecho ver el reino como algo lejano. ¿Sí ven? Por la mentalidad de que ya no es Dios en nosotros la esperanza de la gloria, sino Dios a quien buscamos en un lugar y una atmósfera especial para ver si Él se conecta con nosotros, y no Jesucristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces ha hecho una separación. Ha hecho una separación entre tierra y cielos. Ha hecho ver el reino como algo lejano, alejado de la tierra, y ha escondido, ¿sí? Donde Jesucristo dice, el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿El reino de los cielos qué? Se ha acercado. Dice la que está a tu lado. Y convenció a la iglesia de que el reino de los cielos se acercó durante 3 años y se fue. Y es así como busca encerrar a la iglesia y tenerla con que el reino de los cielos es una realidad alejada, que algún día será alcanzada, que requiere esfuerzos, rituales, música especial, gente especial, cuando el especial eres tú, soy yo, somos nosotros. Y es así como busca encerrar a la iglesia y mantenerla así, con otra dirección, con otro propósito, alejada de su causa original. Un Dios lejano y no con nosotros, como los dioses grecorromanos, como los dioses paganos que combatió Israel y que leemos ahí en Jueces, los que estamos viendo, leyendo, sí, haciendo nuestro tiempo con Dios. Un Dios al cual debes buscar cantándole un poquito para que se sienta bien, pidiéndole perdón, sintiéndote tú bien mal, escuchar una prédica donde te hablan de lo malo que eres, pedir más perdón, pero a lo último alcanzar la paz con ese Dios, sentirte mejor, ir a casa, volver a hacer lo mismo, enjuague y repita hasta el fin del mundo. Pero entonces Dios muestra su gracia y su poder, y por medio de un hombre llamado Lutero inicia un movimiento de reforma. Lutero tiembla, Satanás tiembla al ver a la iglesia de Dios despertar de su letargo. Entonces lo que hace es de nuevo cambiar ¿el qué? El cauce. Deja que la iglesia se quede con la salvación por fe, pero escondiendo sus raíces hebreas. La manda a que recurra a la filosofía, a Grecia, a Roma para buscar explicaciones. Los deja que crean en la salvación por fe y por la gracia, pero una salvación lejana, de ver el cielo, el reino, la bendición de Dios como algo lejano. Eres salvo para el día en que te mueras, para algo que pasará después de la muerte, y por lo tanto crea un sentimiento suicida en los hijos de Dios. Y es así como Lutero podrá ejercer potestad en la tierra sin que nadie le haga frente, porque esta tierra igual va a ser destruida. ¿Qué más da? Ya soy salvo para aquel momento en que pueda estar con ese Dios que está tan lejano y que no está en nosotros, la esperanza de gloria.
Entonces sentémonos cada 8 días y esperemos que Él venga y nos rescate. Y de nuevo Lucero encierra a la iglesia, cambiando su enfoque. Cambian el sacerdote por el pastor, la catedral por el mal llamado templo o iglesia, cambian los cantos gregorianos por las alabanzas más movidas, los deja tener batería, guitarra eléctrica, lo que sea, con tal de que mantengan su ritual semanal, con tal de verlos encerrados, sin propósito, sin dirección, expectantes del día de su muerte, y muchos soñando con el suicidio como la solución a sus problemas, porque nos ha quitado la visión y la dirección aquí en la tierra, y no nos vemos como la solución a los problemas que nos rodean. Dile al que está a tu lado, tú eres la solución. Así que Lucero invierte el orden de las cosas. Satanás los convence de que deben buscar atar las cosas en el cielo y serán hechas en la tierra. La mentira más grande. ¿Qué dice el pasaje? ¿Dónde se ata? ¿Y esto dónde afecta? Y Satanás crea desorden, y caos. Invierte en la mentalidad del hombre los papeles. La falta de presencia de Dios causa estas cosas. Y es así como empiezan a surgir en el último siglo filosofías que te dicen, reclámalo en el espíritu. Y Lucero invierte por completo el orden, porque eso es lo que hacen las tinieblas. Crean desorden, caos, vacío. La falta de presencia de Dios crea esas cosas. Y la iglesia deja de ser un factor determinante en la sociedad, en la comunidad. Nos convertimos en aquellos adoradores a dioses romanos que esperamos el perdón cada 8 días, ponernos a cuentas cortas con Dios para sobrevivir y esperar que pronto muramos. La venida del Señor no es el escape de la iglesia, es la venida del Señor. Y por eso no pasa nada. Por eso muchos dicen, yo tengo riquezas en el espíritu. Y cuando llega el recibo de la luz, vas a escribir al banco, señores del banco, en el espíritu tengo millones de dólares. Cuando mueran y vayan al cielo, podrán reclamarlos. Con esto quedamos a paz y salvo. Una de las sorpresas más grandes para muchos va a ser descubrir que Dios no tiene imprentas de dinero en el cielo. Dile al que está a tu lado, Dios no tiene imprentas de dinero en el cielo. Porque por eso Él ya ha depositado todo el potencial, los dones y las habilidades, ha repartido talentos a la humanidad y a su iglesia, a ti y a mí, para que entre todos en comunidad podamos ayudarnos mutuamente. Pero como hemos perdido los aspectos de comunidad, hemos convertido todo en un ritual, hemos perdido la esencia de la comunidad. Por eso los hijos de Dios a veces están tan alcanzados, porque no está ese aspecto de comunidad, porque están mirando donde no deben mirar, porque se les ha engañado y se les ha dicho, lo mejor que puedes hacer es morirte, y lo mejor que puedes hacer es esperar el día de tu muerte, y esa es la vida, esperar el día de tu muerte, y ruega porque estés en paz con Dios, y nos quita todo propósito, toda dirección, todo impacto. Y miramos afuera, miramos las noticias, vemos un mundo que está en picada y decimos, uy, Dios, sácanos de aquí pronto. Y se nos olvida que Jesucristo dijo, el reino se ha acercado y ustedes son la luz. ¿Por qué el mundo está como está? Porque los hombres buenos no hacen nada. Dile a un niño en su cumpleaños, tu regalo está allá en el espíritu. Y dime qué cara te hace. ¿Te acuerdas el carro que querías? Sí. ¿El de control remoto? Sí. Está en el espíritu. Y dime qué cara te hace ese niño. Y es así como Lucero, en una de las movidas más grandes de todos los tiempos, tiene a la iglesia encerrada. Y a aquellos que tienen un poco más de luz, los tiene como en Hechos 1, cuando deberíamos estar escribiendo Hechos 29. Por cierto, Hechos solo tiene 28 capítulos. Mirando para el cielo, Hechos 1:11. Los ángeles vienen y dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le han visto ir,
al cielo. ¿Vendrá a rescatarlos, a llevárselos? No dice vendrá, de la misma manera. Dios nos invita a escribir Hechos 29, partiendo de la base de Hechos 28. En su último versículo dice, escucha lo que debe ser nuestra vida: predicando el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin estorbo. Pero nos tienen hechos uno, sin libertad, temerosos, escondidos, temerosos de predicar, de enseñar, de dar propósito y dirección a otros, mirando al cielo y no al campo de cosecha. Nuestros ojos deben estar siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero avanzando hacia la meta de nuestro supremo llamado en Cristo Jesús. La iglesia es dinámica, no es estática. Dile al que está a tu lado: somos dinámicos, no estáticos. Es viva, es como un río, no es un estanque. Imagínense, yo le digo a mi esposa: mi amor, ese vestido que viste, sí. El del otro día, sí. Ese de cóctel así todo hermoso que viste, sí, ese. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Ya lo tengo. ¿En serio? Sí, en el espíritu. Pues consigue también otra cama para esta noche en el espíritu. Y es así como los hijos del rey, en vez de extender el reino, están haciendo rituales. Ahora, en Hechos leemos a qué se dedicaba la iglesia. Hechos 2:42. Se dedicaba continuamente a la enseñanza apostólica, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y es muy interesante. Se dedicaba continuamente ¿a qué? La enseñanza apostólica. Y es por eso que necesitamos tener estos espacios de enseñanza apostólica. Pero deben ser espacios de visión, de misión, donde recordamos lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice y lo que Él hará. Recordamos la meta y caminamos hacia ella. La comunidad es un centro de entrenamiento apostólico, es una embajada del reino de Dios. Y por ello hay comunión. En esa embajada, el centro es el Rey Jesús. Y lo que Él dice, se ejecuta. Lo que Él dice que no se haga, no se hace. Y por ello también hay partimiento del pan. Porque como Él es el centro, ¿cierto? Le recordamos constantemente. Nos centramos en Él, en lo que Él ha hecho, hace y hará. Y por eso tiene una misión tan espectacularmente grande, ¿cierto? Establecer el reino de Dios, o en otras palabras, cambiar el mundo, que reconoce que no puede hacerlo solo en sus fuerzas. Y por eso necesita orar constantemente por el poder de Dios para avanzar. Reconoce el obrar de Dios y por eso está agradecida constantemente de lo que Dios ha hecho. Reconoce que hay una misión tan grande, llenar la tierra, ¿cierto? Y sojuzgarla. Es una misión tan grande que requiere la ayuda constante ¿de quién? De Dios, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para avanzar en la misión y en el propósito. No para generar un sentimiento de perdón semanal y esperar el día de la muerte. La iglesia no es un ritual de cada 8 días, dile al que está a tu lado. No es personas viviendo vidas dobles, en una vida de santidad real y total. El pecado es la excepción. Si alguno peca, estamos para levantarlo, para ayudarlo a volver al camino y mirar hacia adelante. Pero debe ser la excepción y no la regla. Y como a Satanás le fascina invertir los papeles, ha convertido las excepciones en la regla, porque nos ha quitado el poder y la autoridad en nuestras mentes. Debe ser la excepción y no la regla. No estamos para condenar, porque la iglesia, recordemos, está llena de ¿cierto? Ex pecadores, ex fornicarios, ex adúlteros, ex mentirosos, ¿cierto? Ex rebeldes, ex murmuradores. La iglesia está llena de ex. Entonces no estamos para condenar, estamos es para decir: el reino de los cielos se ha acercado, conforma tu vida a esa realidad. Yo por mucho tiempo andé en tinieblas, pero ahora veo la luz. Y te invito a que camines en un sendero con visión, propósito y destino. Porque la manera de hacer las cosas, el pecado que estás haciendo, no es la manera para extender el reino de Dios. Es algo que te está autodestruyendo y está destruyendo a aquellos que tú más amas y a aquellos que te aman.
Por eso Juan escribió, siendo la excepción, decía, le dijo a la iglesia, si alguno hubiere pecado, si alguno ¿qué? Hubiere pecado, ¿cierto? Y lo dice de una manera que es la excepción, ¿cierto? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y hemos convertido la excepción en la regla, porque se han invertido los papeles, porque hemos perdido vista y dirección. Hemos obtenido el ritual grecorromano de pedir perdón cada 8 días por el pecado inevitable que debo cometer. Pero la normalidad de la iglesia es una vida de santidad radical. Los más grandes movimientos de toda la historia, los más grandes avivamientos de toda la historia, si ustedes los estudian, se van a dar cuenta que fueron caracterizados por dos cosas: un volver a las raíces, diseño original, la Biblia, y santidad radical. Los grandes movimientos que quisieron tomar ese río y que luego esos movimientos Satanás les cambió el enfoque y los convirtió en un estanque, en monumentos, como dice el pastor. Eran caracterizados en un inicio por volver al diseño original y por una santidad ¿qué? Radical, ¿cierto? Y santidad radical no quiere decir mirar mal, al que peca. No, es con el ejemplo vivir una santidad radical. Y es extender la mano, ¿cierto? A aquel hermano que cae y decirle, hay una manera mejor de hacer las cosas. No te autodestruyas, no destruyas a otros, no destruyas a tu familia. La iglesia no es el ritual y no está llamada a estar legislando en los cielos, pero sin ningún impacto y efecto en la tierra. Y así Satanás los convirtió en los super espirituales. Pueden derrotar principados y potestades en las regiones celestiales, pero no pueden sacar el chisme, la mentira, el rencor y la murmuración de sus vidas. Y hay una separación, los tiene viviendo vidas dobles. Primera de Juan 3:17 dice, Primera de Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y Santiago 2:15 al 17. Si un hermano o una hermana no tienen ropa, carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vete en paz, caliéntate, sáciate, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Los volvió legisladores de los cielos y lucero atacado de la risa, porque sinceramente no es el orden divino. La orden es ata en la tierra y será hecho en los cielos. Entonces viene el hermano con necesidad, no te preocupes, vamos a orar por eso. Y resulta que lo que dice, ¿qué dice Santiago? Si no le dan, si no atan eso, si no hacen las cosas aquí en la tierra, ¿de qué sirve? Ata en la tierra y será hecho en los cielos. Desata en la tierra y será desatado en los cielos. Y por eso este pasaje es tan revelador, cuando Mateo continúa diciendo, en Mateo 18:19, de nuevo les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, y está en el contexto de exiliar, echar a alguien de la iglesia, les está diciendo, ustedes tienen tanto poder, que si ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra que pidan, les va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pidan, ¿se ponen de acuerdo dónde? ¿Será hecho por quién? Por el Padre. Y Jesucristo, cuando hacía las obras que hacía, Él decía, yo no tengo nada en mí mismo. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Él dice, yo hago lo que veo hacer ¿a quién? Al Padre. Ahora, en el cielo no hay endemoniados. ¿Dónde veía Jesucristo a su Padre liberando endemoniados? En el cielo no hay enfermos. ¿Dónde veía Jesucristo a su Padre sanando?
En el cielo no hay pecadores, hay ex pecadores. ¿Dónde veía Jesucristo a su Padre perdonando pecados? Pero como hemos espiritualizado todo, entonces pensamos en eso. Tienes que hacer lo que está haciendo el Padre y nos vamos a una dimensión fuera de este mundo. Y no, es reconocer lo que Dios está haciendo ahora. Y tú ves a alguien en la calle en necesidad y ves al Padre dándole un pan y luego te das cuenta de qué es lo que Él quiere que tú hagas y vas y buscas y le das. Porque si tú dices, no le voy a dar plata porque no sé si se va a meter algún vicio, entonces más bien le compras un pan, una leche, ¿cierto? Y se lo das. Entonces lo que veo que mi Padre está haciendo, dice Jesucristo, eso es lo que yo ¿qué? Hago. Y Él hacía ¿qué? Liberaba, sanaba, perdonaba, daba dirección y propósito. Y esas cosas el Padre las haces en la tierra, porque en el cielo no hay endemoniados. Hay un principio universal. Lo que haces en la tierra mueve los cielos. Por eso Jesús no murió en el espíritu, murió en su cuerpo mortal para hacerme inmortal. Lo que haces en la tierra mueve los cielos. Dile al que está a tu lado. Lo que haces en la tierra mueve los cielos. Por eso tú no puedes diezmar en el espíritu. ¿Sí? Saco de mis millones espirituales y los diezmo. Porque lo que haces en la tierra es lo que mueve los cielos. Y por eso Satanás tiembla ante hijos que salen libres de la religiosidad y viven vidas de santidad radical, que vuelven al diseño original y que van donde hay necesidad, y ahí los demonios caen de rodillas y exclaman: ¿qué tienen con nosotros? Y así Lucero convenció que este ritual de cada 8 días es lo que Dios espera de nosotros, y que lo único que podemos hacer es encerrarnos y rogar para que pronto muramos, huir del mundo. Dios nos llamó a huir de las pasiones, a no amar lo que hay en el mundo, pero no a huir del mundo. Por el contrario, la orden de Jesucristo fue: id, ¿cierto? Vayan. Cuando dijo, ustedes son la sal de los cielos, ustedes son la luz de los cielos. La tierra es la que necesita la luz porque hay mucho caos y tinieblas, está desordenada y vacía. Y es por eso que debemos ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio del Rey Jesús. Justicia, paz y gozo. Hay una nueva manera, hay una manera diferente de hacer las cosas, la manera de Dios. Y con lo que se nos ha dado, hacer lo máximo por hacer de esa tierra la tierra prometida. Por ayudar y dar la vida por el hermano, por dar fruto. Debemos hacer lo máximo con lo que tenemos, en todo momento y en todo lugar. No es cuánto tenemos, es qué hacemos con lo que tenemos. Dile al que está a tu lado, no es cuánto sabes, es qué haces con lo que sabes. Y eso fue lo que pasó en Jerusalén con la iglesia. Dieron todo, es lo que leemos en Hechos. Wow, dieron todo. ¿Por qué? ¿Porque ya venía Dios a llevárselos? No, porque veían necesidad y decían, yo tengo con qué suplir esa necesidad. Yo tengo una finca que no estoy usando, la uso de vez en cuando, entonces voy a darla para suplir ¿qué? La necesidad de los hermanos. El que tiene comparte con el que no tiene mientras se levanta. Y así se recupera la productividad en la tierra. Dios no quiere una iglesia donde nos ayudemos mutuamente para levantar holgazanes, no. Quiere personas trabajadoras, esforzadas y valientes, que produzcan al 100 por 1, que seamos productivos en todo lo que emprendamos. Porque para eso nos ha bendecido y ha prometido estar con nosotros hasta el fin de la era del pecado y comenzar una era de justicia, paz y gozo. Ahora, ¿cómo esperas que Dios te dé recursos? ¿Que robe un banco y pague tus deudas? No, Él provee a su iglesia lo necesario y cuando unos escasean, otros se levantan para ayudarlos. Es una dinámica hermosa, la vemos en el Nuevo Testamento. Una iglesia estaba en necesidad, Pablo va a las otras a levantar ofrenda para ayudar a sus hermanos, porque acá las cosechas, hubo una tempestad, hubo lo que sea, no tenían cómo producir, entonces estaban pasando por una época muy oscura. Entonces va a las otras comunidades para levantar ofrendas. ¿Para qué? Para ayudar a la comunidad, ¿cierto? Para ayudarse unos a otros. Es una dinámica hermosa de ayudarnos unos a otros.
de ayudar a la comunidad, de ayudar a aquellos con quienes estás compartiendo. Y esta fuerza arrasa, mostrando los frutos al mundo, frutos de amor, de comunidad, de cuidar los unos a los otros, de mostrar la tierra prometida aquí y ahora, justicia, paz y gozo, glorificando al Padre por medio de los frutos que dan. La iglesia es un lugar de propósito, misión, dirección y destino. Tenemos visión de comunidad, de hacer el mundo un lugar mejor. No somos salvos del mundo, somos salvos para el mundo. Y los frutos que ven en nosotros es lo que trae gloria al Padre. Muchos creen que Dios es glorificado en lo mucho que cantamos y nada más alejado de la realidad. De acuerdo al Rey del Universo, hay una cosa que le trae gloria al Padre. Juan 15:8. El Señor del Universo, Jesucristo, no lo digo yo. El Señor del Universo dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Dile al que está a tu lado: es lo que hacemos, no lo que sabemos. Y aquí llegamos a un punto que hace toda la diferencia. Jesucristo no nos salva de Dios, nos salva de nosotros mismos. ¿Qué fue lo que entró con la caída al mundo? El pecado, ¿cierto? Y el pecado trae corrupción, fornicación, ¿cierto? Mentira, adulterio. Y todas estas frutos del pecado traen maldición, ¿cierto? Sobre la tierra. Entonces, cuando Israel sabía que la causa por la cual habían gobernantes corruptos, por lo cual estaba el sacerdocio corrupto, por lo cual había corrupción en la tierra, unos se aprovechaban de otro. ¿Por qué es? ¿Cuál es la causa de que uno se aproveche del otro? La autosuficiencia, ¿cierto? El egoísmo, el pecado. Entonces Israel sabía que estas consecuencias, la maldición sobre la tierra, sobre las vidas, era por el pecado. ¿Por qué había mentira? Por el pecado. Entonces ellos clamaban por un Salvador. ¿Que los salve de qué? Del pecado. Porque el pecado es lo que está causando maldición. El pecado es lo que está causando separación con Dios. Ellos no rogaban por un Salvador que los salvara de Dios para que Dios no los queme. ¿Se han puesto a pensar en eso? Jesucristo te salva de Dios. Porque es tan malo, tan alejado, tan terrible, es como Zeus, que necesitas que alguien te salve de Dios mismo. Jesucristo no vino a salvarnos de Dios, nos vino a salvar del pecado y todo lo que ello implica, las consecuencias, cómo trae maldición sobre la tierra. Y es esto lo que Él viene a remover. ¿Qué viene a remover? El pecado. ¿Y salvarnos de qué? Del pecado, de nosotros mismos, para que podamos ser productivos y bendición sobre la tierra, para que haya de nuevo una relación con Dios. Por eso Isaías 59:1 y 2 dice: aquí no se ha cortado la mano de Dios para salvar, de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que no puede oír. Son sus transgresiones las que se interponen entre ustedes y su Dios. ¿Son qué? Sus transgresiones, las que se interponen entre ¿quién? Ustedes y su Dios. Son sus pecados los que ocultan su rostro e impiden que los oiga. Entonces, ¿de qué nos viene a salvar Jesús? ¿Sí? No nos viene a salvar de Dios, nos viene a salvar para Dios, nos viene a salvar del pecado y de todo lo que ello implica. Jesucristo nos salva de una vida desperdiciada, sin propósito ni dirección, una vida vivida para sí misma, que solamente busca trabajar y comer porque mañana morirá. Una vida sin propósito ni dirección, que busca disfrutar el momento, pero le importa 5 si hay personas muriendo de hambre, le importa 5 si hay niños que no tienen un hogar y un techo, le importa 5 la necesidad que hay a su alrededor. Esa es la vida de pecado, la indolencia que vemos a nuestro alrededor, que hemos vivido, que aún a veces está en nosotros y que debemos sacar cuando vemos violencia, vemos crisis,
Y lo único que decimos es, sí, es que este mundo está podrido. Y no vemos cómo podemos ser parte de la solución para este mundo. Atrévete a vivir al máximo aprovechando, atando y desatando el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿cómo atas la mentira? Espíritu de mentira, te ato. No, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y por eso Satanás, atacado de la risa, tiene a la iglesia atando cosas en los cielos, mientras él gobierna la tierra, usurpa el poder porque no le pertenece, porque ya todo consumado es. Y todo poder y autoridad se le dio a Jesucristo, ¿dónde? Y en la tierra. Y claro, tiene acá a la iglesia entretenida, atando los cielos en algo que no es el orden divino. Entonces ata la mentira. Entonces oramos por el espíritu de mentira, ungimos con aceite la mentira, hacemos de todo por la mentira. Y a la hora de la verdad el hermano sigue mintiendo. ¿Por qué? ¿Cómo atas la mentira? Diciendo la verdad. ¿Quieres atar la mentira en tu vida? ¿Cuál es la solución? Muy bien, decir la verdad. El hombre cuando peca, la humanidad, toma del árbol prohibido, ¿cierto? Cuando tenía la elección de tomar del árbol de la vida. Al hacerlo, todos sus descendientes pierden la posibilidad de elección. Pero entonces cuando viene Jesucristo y nos salva, ¿de qué? Nos da vida juntamente con Él. Y ahora tenemos la posibilidad de elección. Y muchos se quedan en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Punto final. Y resulta que ahí no hay un punto final sino una copa. Ve, una coma, perdón. Una copa también, de la gracia. Más gracias doy a Cristo Jesús. Y llega Romanos 8, donde habla de cómo vivir en esta realidad de cielos y tierra, ¿cierto? De una vida en el Espíritu que es alineados en la tierra con lo que el Espíritu de Dios dice y guía. Pero entonces, ¿qué hace Satanás? Convence a la iglesia de que Jesucristo no ha hecho nada y que lo único que puedes esperar es continuar haciendo cosas malas hasta el día de tu muerte, en que Dios te mate, en que mueras, perdón, y rogar para que Dios te perdone. Ahora todos estamos en proceso de crecimiento, de disciplina. Dios está puliendo cosas en todos nosotros, amén. Es un proceso de crecimiento, pero lo importante de los procesos es que avancemos. Esto es lo que diferencia estar dando vueltas en el desierto a estar estableciendo la tierra prometida. Ata la corrupción. ¿Cómo? Siendo íntegro. Ata la rebeldía, honrando a tus padres y autoridades. Ata el robo, devolviendo lo que no es tuyo, comprando con factura. Ata el odio, andando en amor. Ata la injusticia, andando en rectitud. Ata el odio, ¿cierto? Ata el adulterio. ¿Cómo? ¿Cómo atamos el adulterio? Siendo fieles. Ata la pornografía, alejándote de ella. Ata la fornicación, esperando hasta el día de tu boda. Ata la pobreza, dando desmedidamente, siendo fiel con lo que tienes, extendiendo el reino donde quiera que vayas. Y una más poderosa, ata la iniquidad. ¿Cómo? Tomando las decisiones correctas que tus padres no fueron capaces de tomar. Ata la iniquidad. ¿Cómo? Tomando las decisiones correctas que tus padres no fueron capaces de tomar. Ata el desorden. ¿Cómo? Siendo ordenado. Muy bien. Ata la pereza. Espíritu de pereza, sal fuera. ¿Cómo lo atas? Haciendo lo que has postergado.
siendo diligente. Ata la falta de perdón. ¿Cierto que dice Jesús al respecto? Oren y establezcan y tumben ese principado de falta de perdón. ¿Qué dijo? Perdonen. ¿Tu hermano pegó contra ti 70 veces 7? Perdónalo. ¿Sí? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo atas la falta de perdón? Es que yo no puedo perdonar. Tú sí puedes, porque es mentira de Satanás. Que no quieras es otra cosa. ¿Cómo se ata la falta de perdón? Perdonando a los que te ofendieron. ¿Cómo atas el odio? Orando por tus enemigos, bendiciendo a los que te hacen la vida imposible en el trabajo, en el lugar de estudio, incluso en tu casa, incluso en la congregación. ¿Quieres atar las tinieblas en tu casa, en tu vida? Anda en luz, en justicia y en amor, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden contra ella. ¿Quieres atar al devorador? Da desmedidamente. ¿Quieres atar la impuntualidad? Llega puntual. Muchos necesitan atar la impuntualidad. Y no solamente aquí, también los que se conectan por internet, se conectan tarde, ya los tenemos fichados. ¿Quieres atar la falta de propósito en otros? Predica el reino de los cielos, el reino de Dios. Dales propósito, guía y dirección. ¿Quieres desatar toda clase de bendiciones sobre tu vida y en tu familia? Camina en obediencia a Dios. Obediencia real y verdadera. No lo que sabes, lo que haces. Muchos dicen, he orado por esto, atado, desatado, amarrado, desamarrado, con cadenas, sin cadenas, y no hay cambio. Exacto, porque estás siguiendo un diseño que Dios no dio, porque Él te da la posibilidad de decidir. Y muchos se quedan en Romanos del 1 al 11 y no llegan a Romanos 12, donde Pablo, después de dar toda la base de la gracia, del pecado, sí, que nos corrompe, pero luego la gracia, el Espíritu Santo, ¿cierto? El poder de decisión. En Romanos 12 en adelante empieza a decir las decisiones que podemos tomar. Honren a sus padres, honren a sus autoridades, ¿sí? Hagan esto, hagan lo otro. ¿Por qué? Porque tienen poder y tienen poder de decisión. No has tomado a veces decisiones, no has tomado decisiones ni determinaciones. Él nos llama a esforzarnos y ser valientes. Y no es descansar en nuestras fuerzas, es descansar en Él, porque Él pone el querer como el hacer. Él se encargó de todo, se encargó del pecado, se encarga de todo. Dice que Él pone el querer y ¿qué? El hacer por su buena voluntad. Nos deja sin excusas porque todo consumado es. Lo que ates en la tierra, esa es la clave para desatar la tierra prometida, para vivir en la tierra prometida aquí y ahora. La tierra donde Dios reina. Esta tierra, mira que está a tu lado, esta tierra. Esa es la tierra prometida. Y por eso la tierra prometida no está lejana, porque el reino de Dios está entre nosotros, gobernando en la vida de los hombres. Ata en la tierra, atreviéndote a vivir lo que dices creer. Vive con principios y valores divinos. Atrévete con tu vida a hacer de este lugar, de tu casa, de tu lugar de trabajo, de la ciudad, de la nación, la tierra prometida. Que sea la tierra prometida y que tú seas la tierra prometida para todos los que te rodean, porque vean a Dios gobernando en ti. Que en ti encuentren esperanza, justicia, paz y gozo. Que puedan degustar los que te rodean de los bienes venideros aquí y ahora. Que vean a Jesús el Rey obrando en ti y más poderoso aún, a través tuyo, a través nuestro. Vive el Evangelio del Rey Jesús. Vive lo que crees, porque donde Dios reina, esa es la tierra prometida. Y la que está a tu lado, donde Dios reina, esa es la tierra prometida. Atreves a hacer de tu vida la tierra prometida. Y atrévete a atar en la tierra
para que sea hecho en los cielos. Toma decisiones porque no hay excusa. Él ya lo ha hecho todo. Y Él nos invita a caminar en las obras que Él preparó de antemano, para que andemos ¿en qué? En ellas. Y lo que veas hacer a tu padre sea lo que tú hagas. Que lo que veas hacer a tu padre sea lo que tú hagas. Y no lo que veas hacer a tu padre allá. Lo que Dios está haciendo ahora. Y Dios nos invita con Él, ¿cierto? En Él y Él en nosotros, a participar de esa transformación, de lo que Dios está haciendo ahora, con miras a construir un mejor mañana. Con esto en mente, en su corazón, quiero que puedan cerrar sus ojos un momento. No vamos a tener la canción final, ¿sí? Vamos a dar una pequeña oración nomás, que con esto sea para reflexionar y para tomar decisiones. Espero muchos hayan sido libres en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque es tu palabra y tu verdad, Señor, la que nos mueve. Gracias, Padre, porque así como tú envías a tu Hijo al mundo, tu propio Hijo nos dijo que así como tú lo has enviado a Él, Él nos envía ahora a nosotros, ir al mundo. Y Padre, te doy gracias, Señor, porque aquí que tú quitas el velo de nuestros ojos y continúas haciéndolo, porque sabemos que conforme te miramos más a ti, a tu palabra, a lo que tú dices, a lo que tú eres, vamos siendo transformados de gloria en gloria por tu mismo Espíritu. Y te damos gracias por eso. Gracias por esa transformación que únicamente tu Espíritu puede traer. Gracias por esas decisiones que únicamente gracias a ti podemos hacer. Gracias porque has quitado, Señor, has quitado el pecado, has quitado la causa, has quitado al verdadero enemigo y nos has acercado a ti mismo y nos das visión y propósito. Gracias porque quitas toda excusa y toda mentalidad religiosa y que no va de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Y aunque va a ser glorioso el día de nuestra muerte, como dice Pablo, por estar contigo, también compartimos el anhelo de Pablo de que hay tanto por hacer aquí, hay una obra tan maravillosa aquí, que no queremos irnos todavía, Señor. Que en nuestro corazón esté el extender tu reino, Señor, en esa aventura, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Que podamos participar de tu mano, contigo y tú en nosotros, de esa transformación, Señor. Que podamos cambiar el mundo y que Satanás no se siga burlando de tu iglesia. Que podamos traer gloria a tu nombre, dando fruto. Por eso te pido, Padre, que le muestres a cada uno de mis hermanos y que me muestres a mí, que nos muestres como iglesia también cuáles son aquellas obras que tú has preparado para nosotros y en las cuales debemos caminar. Que podamos ser luz al que no tiene, que podamos dar alimento al que lo necesita, que podamos dar abrigo y consuelo al que lo necesita, que podamos traer esperanza a aquellos que no tienen ninguna y que podamos decirles: el reino de Dios se ha acercado. Señor, haznos manifestadores de tu reino, Señor, y haznos personas de propósito y dirección, que en cada momento y en cada lugar veamos esa oportunidad de extender tu reino. Que donde veamos a alguien llorar podamos acercarnos y preguntarle: ¿qué te está pasando? Oh, Señor, hay tanta necesidad a nuestro alrededor. No queremos ser indiferentes, Señor. No queremos seguir el ritual grecorromano, Señor. Queremos ser ese río que no puede ser detenido porque tu presencia está en medio de él. Queremos arrasar con toda estructura de maldad, derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor, y establecer el reino tuyo en todo momento y en todo lugar. Gracias porque confiamos en tu poder, en tu gracia, en tu amor para con nosotros, que si no fuera por ti, si no es por ti, no podríamos llevarlo a cabo, pero tú nos quitas toda excusa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que esta sea una tarde de reflexión, de toma de decisiones reales y verdaderas, y que ese movimiento, ese río impetuoso se desate y podamos vivir vidas radicales, de santidad radical, sin excusas. Amén.
Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.